soy falto, soy pecador, soy inmundo, predicando una palabra santa, ¿cierto? Una palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo y, y cuando nosotros la leemos con el autor presente, ¿cierto? Es, es agua viva en nuestras vidas. Amén. Lo leemos, Proverbios capítulo 6, versículo 16 en adelante. El que lo haya encontrado se pone de pie, como estamos enseñados, ¿cierto? Y por respeto a la palabra del Señor. Y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Amén, hasta ahí la palabra del Señor. Bien, para poner en contexto esta palabra, ¿cierto? Sabemos que el libro de los Proverbios lo escribió Salomón, el rey Salomón, el hijo de David, el rey Salomón, el hijo del rey David también. Sabemos que su nacimiento no fue nada simple, ¿cierto? Tuvieron muchas dificultades el rey David con su esposa Betsabé. Nació esa relación de un error, ¿cierto?, que cometió el rey David, pero el Señor tuvo misericordia, igual le dio un segundo hijo que fue Salomón, y desde ahí en adelante ya el Señor hizo borrón y cuenta nueva y perdonó su vida, ¿cierto? Perdonó su pecado, y Salomón lo hizo rey, y cuando él fue nombrado rey, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que Salomón, Dios se le apareció en sueños en la noche. Él había sacrificado 1000 ofrendas al Señor en el altar, y cuando él esa noche, cierto, durmió, dice la palabra del Señor que Dios se apareció en su sueño y le preguntó: pídeme lo que quieras, o sea, le dijo, perdón, pídeme lo que quieras que yo te lo voy a dar. Y rey Salomón no pidió oro, no pidió plata, ¿cierto? No pidió vengarse de sus enemigos, no pidió algo banal, ¿cierto? Algo efímero o algo material, sino que pidió sabiduría para dirigir al pueblo de Dios, porque sabía que el pueblo era difícil, sabía que el pueblo era pecador, ¿cierto? Que se inclinaba a dioses ajenos. Cada vez que se podría decir, es como en estos tiempos que ellos veían una moda nueva, ¿cierto? Y ellos se inclinaban hacia ese Dios, lo adoraban y hacían las cosas que no le agradaban al Señor. Y podemos ver que el rey Salomón le pidió sabiduría para dirigir a su pueblo. Entonces el Señor, como le dijo, como tú has pedido, no has pedido oro ni reino, ni plata, ni oro, ¿cierto? Ni nada que yo te pude haber dado, y solamente pidiste sabiduría, yo te la voy a conceder. Y además te voy a conceder fama, te voy a conceder también riquezas, porque él, sabíamos, ¿cierto? Si usted ha leído el libro de los Reyes, lo que estoy contando, ¿cierto? Está en Primera de Reyes, versículo 3 y capítulo 3 y capítulo 4, y también en Crónicas, Segunda de Crónicas, capítulo 1. Ahí está todo lo que estoy relatando, ¿cierto? Lo del rey Salomón, para que usted esté buscándolo también en su casa y sepa que yo no estoy mintiendo, porque debemos escudriñar la palabra del Señor también para que nadie nos mienta y no caigamos en mentiras. Amén. Entonces el Señor le dijo: como tú me has pedido sabiduría, yo también te voy a dar fama, y muchos reinos serás conocido durante en los reinos alrededor de Israel, ¿cierto? Y sabemos también, relata la palabra del Señor, que había muchas personas que le iban a pedir consejo, y el primer consejo donde se demostró la sabiduría que Dios le había dado a Salomón fue cuando las dos madres, ¿cierto? Que eran, dice la palabra del Señor, que eran dos personas que vivían de su cuerpo, digámoslo así, tuvieron hijos. Una tuvo un hijo, y la otra a los 3 días que tuvo la primera, tuvo el segundo hijo. Entonces una de ellas aplastó a su hijo y lo mató, pero esta persona que mató a su hijo lo cambió por el que estaba vivo, y se presentaron ante el rey Salomón, ¿cierto? Y le preguntaron:
¿qué debemos hacer con este caso? Y él sabiamente fue y dijo, tráigame una espada y partan al niño en la mitad. Y cuando dijo estas palabras, la madre verdadera dijo, no lo maten, ¿cierto? Ella dijo, temió por su vida, por la vida de su hijo, porque iban a matar a su hijo. Y le dijo, no lo maten, déselo a ella. Y con estas palabras, ¿cierto? El rey Salomón entendió que la madre verdadera lo amaba de verdad y nunca iba a hacerle daño a su hijo, entonces descubrió quién era su madre verdadera. Porque la otra dijo, ya me parece bien, dividámoslo en dos. Pero una madre que ama a su hijo de verdad, de corazón, ¿cierto? Jamás permitiría que le hicieran daño a uno de sus hijos, ni mucho menos que lo partieran en la mitad, porque una persona a la mitad no sirve para nada, ¿cierto? Se muere. Entonces, este rey Salomón, el que escribió los proverbios, ¿cierto? Él compuso 3000 proverbios, dice la palabra del Señor, y también compuso 1005 cantares. Amén. Muy sabio. El libro de los proverbios, la mayoría es un mensaje al temor al Señor y a la sabiduría de Dios, pidiéndole sabiduría a Él, ¿cierto? Como Él se la dio. Y ahí donde llegamos, ¿cierto? A este capítulo, el capítulo 6, donde les dice, 6 cosas aborrece Jehová, más 7 abominan su alma. O sea, Él no le gustaban estos tipos de personas que practicaban estas acciones, la lengua mentirosa, los ojos altivos, ¿cierto? La persona que son de altivo servir, ¿cierto? O miran a las personas de mala forma, a que creen que son mejores que la otra, ¿cierto? Las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies apresurados a correr, o sea que las personas que deciden hacer el mal a las otras personas, los testigos falsos que hablan mentiras, y también termina diciendo el que siembra discordia entre hermanos. Muchas veces nosotros, ¿cierto? Si estamos leyendo esta palabra, el Señor muchas veces nos revela en nuestro estado. Muchas veces podemos decir, a lo mejor no, yo no soy altivo, a lo mejor yo no soy mentiroso, a lo mejor yo no me inclino a la maldad, pero el corazón, nuestro corazón es engañoso. Por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque Él te puede mentir. Nuestro corazón muchas veces se inclina a lo malo y no nos damos ni cuenta, porque en algunos casos, ¿cierto? Nosotros hemos pasado situaciones que a lo mejor tenemos algún vecino que nos hace algún mal, que nos molesta, algún familiar donde tenemos un problema con ellos, ¿cierto? Y a lo mejor dentro de nuestro interior decimos, ojalá se lo llevara pronto el Señor, por decirlo en palabras simples, ¿cierto? Ojalá le pasara algo a esta persona, ojalá este hombre que me hizo daño, esta mujer que me hizo daño, no la viera más, se la tragara a la tierra. Y muchas veces no nos damos cuenta, ¿cierto?, de que tenemos eso que aborrece el Señor en nuestras vidas, nuestros pensamientos, que muchas veces nos hacen odiar, nos hacen mentir, nos hacen tener un comportamiento que no es acorde a un hijo de Dios. ¿Y por qué el Señor permitió que Salomón fuera sabio? ¿Cierto? Porque primeramente se lo pidió, ¿cierto? Y también nos dejó este libro de los proverbios para que nosotros entendamos muchas cosas. También Salomón escribió Eclesiastés, ¿cierto? En donde él ahí también nos enseña que todas las cosas materiales son banales, son pasajeras, que lo importante es servir al Señor con gozo, con alegría. Lo importante, ¿cierto?, es tener un corazón dispuesto para servir al Señor. ¿Y por qué estas cosas, cierto, que lo acabamos de decir, no le gustan al Señor, no tienen cabida con Él, ¿cierto? No son de su agrado, porque son las obras de la carne, ¿cierto? Podríamos decir que son acciones de de nuestro estado pecaminoso, ¿cierto? Nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestra mente, nuestro corazón. Si no tenemos al Señor en nuestras vidas, se inclina al pecado, se inclina a las mentiras, se inclina al engaño, se inclina a robar, ¿cierto? Se inclina a tantas cosas que al Señor no le agradan, se inclina a tantas cosas que al Señor aborrece, ¿cierto? Por eso es que el Señor nos da es como un instructivo para que nosotros nos comportemos
en este caminar, ¿cierto? Nosotros no podemos decir o predicar el Evangelio, ¿cierto?, en la calle a una persona y al otro día, ¿cierto?, tratarla a garabatos. No podemos, ¿cierto?, nosotros predicar a una persona un día y al otro día desearle el mal, porque eso no está en nuestras vidas como cristianos, porque el comportamiento que nosotros debemos tener, ¿cierto?, es el comportamiento que Cristo nos enseñó. Cuando la gente se acercaba a Él, ¿cierto?, y le decía, por ejemplo, siempre yo me recuerdo el ejemplo de la mujer que la sorprendieron en adulterio. Se la llevaron, se la presentaron delante de Jesús, ¿cierto? Y ellos le dijeron, mira Jesús, esta persona la sorprendimos en el acto mismo de adulterio y la trajimos aquí delante de ti para que tú la juzgues. Entonces Él, con su sabiduría, ¿cierto?, la sabiduría de Dios, ¿cierto?, Él dijo que levante la primera piedra el que esté libre de pecado. Y ahí todos, su conciencia, ¿cierto?, su propia conciencia los acusó absolutamente a todos, porque ninguno de nosotros está libre de pecado, ¿cierto? Ninguno está libre de sentir estas cosas que el Señor aborrece. Ninguno está libre, ¿cierto?, de sentir hacer el mal, porque vivimos en una carne pecaminosa. Entonces, cuando Jesús le presentaron a esta mujer, los descubrió a todos los que estaban ahí acusándola a la mujer, porque ellos se creían muy santos, ¿cierto? Se creían que no tenían pecado, se creían que hacían todo perfecto, acusando a la gente, acusando a esta mujer, ¿cierto? Y cuando se fueron todos, quedó ella sola. Y ahí el Señor, en su infinita misericordia, le dijo, ¿dónde están los que te condenan, mujer? Y ella respondió, no hay ninguno, no quedó ninguno. Y Él le dijo, yo tampoco te condeno. Deja de pecar, vete y no peques más. La perdonó en ese instante, ¿cierto? Y la instó a ser una persona de bien, una mujer conforme al reglamento del Señor, ¿cierto? La ley, ¿cierto?, que se le dio al pueblo de Israel era un manual para que ellos se pudieran comportar como realmente eran los hijos de Dios, ¿cierto? Hay muchas leyes de no robar, de no robar las ovejas, ¿cierto? El ganado, ¿cierto?, de los hermanos. Si ellos mataban a una persona sin querer, ¿cierto?, había leyes para eso. Si lo hacían con querer, también había leyes. Para todo había leyes para que ellos se pudieran comportar y no tuvieran el comportamiento de los cuales los otros pueblos carecían. Sabemos que Sodoma y Gomorra era algo que era un pueblo, eran ciudades que no tenían ley, no tenían vergüenza con las cosas que ellos hacían. Por eso el Señor se hartó de eso y la destruyó, ¿cierto? Solamente salió Lot y su familia de ahí. Y cuando nosotros podemos entender que cuando el Espíritu Santo reina en nosotros, ¿cierto?, estas cosas se alejan de nuestras vidas, se alejan, porque el Espíritu Santo nos ayuda y nos convence de pecado primeramente. Somos pecadores en todo tiempo, y cuando nosotros tenemos esa oportunidad, ¿cierto?, de hacer el bien y hacemos el mal, el Señor nos dice que pecamos, ¿cierto?, que hicimos lo incorrecto delante de la presencia del Señor. El Espíritu Santo, cuando reina en nosotros, ¿cierto?, lo que tiene que pasar no es danzar, ¿cierto?, no es dar vueltas, no es hablar en lenguas. Cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, se refleja en el fruto del Espíritu. Eso es lo que tiene que haber en nuestras vidas. No porque yo hable en lengua, ¿cierto?, o dance o predique bonito, ¿cierto?, es que significa que yo tengo el Espíritu Santo en mi vida, o soy bautizado con el Espíritu Santo, sino que las obras de la carne tienen que menguar para que el fruto del Espíritu se refleje en nosotros. Y cuando nosotros nos movemos por el fruto del Espíritu, estas cosas desaparecen de nuestras vidas. Las cosas que el Señor aborrece, ¿cierto?, el consejo de malo ya no está en nuestras mentes, sino que queremos hacer el bien, queremos servir al Señor, queremos agradarle al Señor, queremos tener un comportamiento acorde a lo que el Señor hizo en la tierra cuando estuvo aquí, ¿cierto? Yo el otro día escuché a un predicador diciendo, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo
no escribió un libro propio, ¿cierto? Todos los libros fueron escritos por sus discípulos, fueron escritos por Pablo, fueron escritos por Pedro, fueron escritos por muchos discípulos. Pero Jesús nunca dejó un libro ahí, nunca dejó escrito un libro porque sería, entre comillas, más fácil de entender lo que el Señor quiere de nosotros, ¿cierto? Pero la gracia de esto, ¿cierto?, es que el Espíritu Santo te guía. Él quiere que el Espíritu Santo nos guíe en todo momento. El Evangelio, ser un hijo de Dios, no significa tener un buen comportamiento solamente en la iglesia, ¿cierto? Nosotros somos cristianos 24/7, así como los carabineros, ¿cierto? Dicen que son carabineros 24/7. Nosotros como cristianos tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo de Dios todos los días de nuestra vida, no solamente cuando venimos a la iglesia. Tenemos que dejar las rencillas, tenemos que dejar el enojo, porque eso son obras de la carne y nosotros nos guía el Espíritu Santo. Eso es lo que nos guía a nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo no dejó algo escrito para seguirlo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía a nosotros. El Espíritu Santo es el que nos dice no. El Espíritu Santo es el que nos dice alaba al Señor, busca del Señor, lee la Biblia, escudriña la palabra, búscame más, búscame más. Ese es el Espíritu Santo el que nos hace cambiar, nos hace mejores cristianos, nos hace mejores hijos de Dios. Y cuando vemos, ¿cierto?, y leemos todas las cosas que dejó nuestro Señor Jesucristo a través de los profetas, a través de las personas las cuales escribieron estos 66 libros, ¿cierto?, podemos ver que ellos eran guiados por el Espíritu Santo, inspirado todas las cosas. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo iba y venía a los hombres, iba un hombre elegido y se iba y volvía, pero nosotros vive en nosotros todos los días de nuestra vida. Él no se va. Nosotros cuando pecamos, el Espíritu Santo está presente. Nosotros cuando cometemos errores, el Espíritu Santo está presente. El Señor está presente en nuestras vidas en todo momento, ¿cierto? Nosotros decimos, donde hay 2 o 3, ¿cierto?, congregados, el Señor está en medio, pero siempre nosotros estamos con el Espíritu Santo en todo momento. Cuando estemos solos, cuando estamos acompañados, cuando estamos en multitud, el Espíritu Santo siempre está. Y cuando Él nos guía, estas cosas malas, ¿cierto?, estas lascivias, ¿cierto?, estas cosas que nos hacen pecar, disminuyen en nuestra vida y se alejan de nosotros, porque nosotros renunciamos a ello. Renunciamos en el sentido de que queremos agradarle al Señor primeramente, queremos serle fiel al Señor primeramente, y dejamos todo atrás. Muchas veces nuestra humanidad, ¿cierto?, es pecaminosa, ¿cierto?, y lo sabemos. Tenemos que estar constantemente atentos, ¿cierto?, velando en oración para no caer en tentación, no caer en pecado. Y el Señor aquí, con su Espíritu Santo, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a enseñar toda verdad y toda justicia, porque el Señor quiere que seamos santos. Como Él es santo, miren, la palabra de Dios dice, si no me equivoco, ayer lo busqué, déjeme encontrarlo, en el libro de Pedro, en el Primera de Pedro, aquí está, en el Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Un comportamiento, ¿cierto?, correcto de un hijo de Dios se guía a través de la palabra y no busca la maldad, no busca tener riqueza, ¿cierto?, porque sabemos que las riquezas son pasajeras. El dinero va y viene, las cosas materiales van y vienen. Todas las cosas que nosotros podamos comprar en esta tierra, un día vamos a morir y no nos vamos a llevar absolutamente nada. Por eso, mis hermanos, cuando analice su vida, ¿cierto?, y diga, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Digamos todos juntos, ¿cierto?, cuando estemos orando, ¿en qué estamos fallándole al Señor? ¿Nos estamos comportando como un hijo de Dios, un hijo verdadero, un hijo que realmente ama al Señor y quiere agradar al Señor? Nosotros eso es lo que tenemos que buscar, agradar al Señor con nuestra integridad. No solamente cuando me están mirando, ¿cierto? Una persona íntegra es correcta cuando está sola y cuando está acompañada. Una persona correcta, ¿cierto?, dirigida por el Espíritu Santo, hace el bien donde quiera que vaya y con quien quiera que esté. Nosotros no podemos, ¿cierto?, comportarnos en la iglesia de una forma y en nuestra casa o en nuestro trabajo, ¿cierto?, de otra forma.
porque somos hijos de Dios todo el tiempo. Así que mis hermanos, les insto, ¿cierto?, a leer el libro de Proverbios, el capítulo 6 completo, porque ahí también nos enseña muchas cosas, las cuales nosotros tenemos que abandonar y dejar. Nosotros somos pecadores, todos nosotros los que estamos aquí somos pecadores, nacimos siendo pecadores. Los niños también son pecadores porque tienen una humanidad pecaminosa, no que ellos hayan cometido pecado, eso es muy diferente, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que siempre clamar al Señor para que nos ayude a estar en rectitud, para que estas cosas que acabamos de leer, ¿cierto?, no estén presentes en nuestras vidas, no estén presentes en nuestros pensamientos y mucho menos nos inclinemos al mal. Pídale al Señor sabiduría, entendimiento, pídale al Señor que el fruto del Espíritu Santo crezca en nosotros, pero primero hay que dejar las obras de la carne de lado para que el fruto del Espíritu, ¿cierto?, se manifieste en nosotros y crezcamos como hijos de Dios. Crecer como hijos de Dios es todos los días. Tener ese comportamiento acorde a la palabra de Dios, ¿cierto?, es muy difícil, porque como les digo, nosotros nos inclinamos al pecado, nos inclinamos a la maldad, nuestra naturaleza es pecaminosa en todos los sentidos. Por eso, mis hermanos, tenemos que estar atentos, velando y orar para que el Señor nos ayude en todo momento a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Hasta aquí la palabra del Señor. Para el Señor que vive se da toda honra, toda gloria, y esperando, ¿cierto?, siempre que esta palabra sea vida en nuestros corazones, porque también primeramente es para mí, ¿cierto?, no solamente para los que escuchan, también es para mí, que yo también soy pecador. Amén. Nos ponemos de pie y oramos al Señor. Señor, vamos delante de tu presencia, Dios mío, a través de tu Hijo Jesús. Agradecido, Señor, por tu amor, tu misericordia, por tu infinita fidelidad, Señor, por tu infinito amor. Porque eres grande y poderoso, Señor, porque te servimos, Dios mío. Y sabemos, Señor, que tú no nos dejas solos, que tú nos corriges, nos amas, Señor, con un amor eterno. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a ser dirigidos por tu Espíritu Santo, Señor. Que estas cosas, Señor, que no te agradan, Dios mío, que aborreces, Señor, en tu vida, en tus pensamientos, Señor, no estén en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a comportarnos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, conforme a un hijo tuyo, Señor, a un hijo verdadero, no de palabras, Señor, sino que de hechos, Señor, que nuestra integridad, Señor, no se vea rota, Señor, cuando estemos solos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a dejar el pecado atrás, Señor, a dejar las cosas, Señor, que el mundo hace como si fueran natural, Dios mío, que a ti te desagradan. Ayúdanos, Dios mío, a ser íntegros, Dios mío, delante de tu presencia, Señor. Bendice nuestra vida, Dios mío, y ayúdanos, Señor, cada día a ser mejores, Señor, a través de tu Espíritu Santo, que nos guíe en todo momento y en toda dirección, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Glorificamos a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.